No conocía absolutamente a nadie. Llegué al Zócalo, nunca había visto una cuestión, un espacio tan monumental. Y bueno, yo venía decidida a ir a la Escuela de Teatro y Bellas Artes. De lo que más aprendí no fue de lo que leí en los periódicos en la hemeroteca, sino de lo que me di cuenta que no se había reportado, que no se había escrito. Nos fuimos en aventón por toda América Latina. Tú puedes hacer teatro en cualquier lugar, en las calles, en las cárceles, en los mercados. Incluso puedes hacer teatro en el teatro. Tenías que vivir al día, tenías que andar comiendo cuando podíamos comer, tenías que andarte también de alguna manera arriesgando. Yo creo que tú tienes que incluir en tus anécdotas personales también el contexto en el que estás. Al ir escribiendo, tú vas viendo tus textos, ir contando historias y se va acomodando. Ahora sí, Lilia, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos este tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia. Realmente como periodista, como traductora, has tenido acceso a lugares que muchas personas solamente sueñan y que también han podido ver quizás en televisión y muchas personas nunca los van a poder ver directamente y tú has estado en algunos de ellos. De todo eso vamos a platicar el día de hoy. Bienvenida, Lilia, a tus órdenes. Muchas gracias, Carlos, Armando, qué gusto, Gracias, ustedes son verdaderos escritores en acción. Eso me da mucho gusto. Sí, porque a veces se piensa del escritor como alguien que está allí muy sedentario, etcétera, que no se mueve, que se la pasa frente a una máquina, una laptop, un poquito pensando en cosas más allá del universo, ¿verdad? Pero ustedes son escritores en acción. Gracias por invitarme y gracias por permitirme hablar, charlar aquí con quienes nos estén escuchando o viendo y escuchando sobre mi libro Mi Voz, que narra mi vida, segmentos de mi vida, que ya ha sido una vida muy larga y espero que siga siendo muy larga. Entonces, con gusto estoy. Gracias. Pregunta obligada, Lilia. ¿Qué te lleva a tomar la pluma y a decir voy a contar parte de mi historia? Fíjate que yo hice periodismo durante 20 años. Dejé el periodismo porque me he dedicado en los últimos casi 50 años a la interpretación y a la traducción, que ha sido muy absorbente. Pero, ¿qué te diré? De la época de los 70 al mediados o un poco más de mediados de los 90, yo me dediqué a primero a hacer periodismo, periodismo de todos tipos, periodismo escrito, hacía documentales con grupos fílmicos, algunos latinoamericanos, otros europeos. Entonces yo hacía las entrevistas, participaba en el guión de los documentales, usualmente documentales políticos, y mucha prensa escrita, muchísima prensa escrita. Entonces decidí en aquel tiempo, ya desde los mediados de los 70, regresar a a la escuela a estudiar interpretación y fui traslapando la interpretación con el periodismo. Dejé de hacer periodismo de alguna manera como lo hacía casi de tiempo completo a fines, pues sí, un poco más como te digo, mediados de los 90, porque me fue absorbiendo la interpretación, que es un trabajo muy absorbente que requiere de muchísima concentración y desde hacía mucho tiempo, amigas, amigos, me venían proponiendo ellos hacer algunas entrevistas conmigo y escribir incluso un libro sobre mi vida. Hasta que un momento me dije, ¿por qué no lo hago yo misma? Porque siempre me encanta escribir, es una actividad maravillosa, ustedes bien lo saben, y dije, ¿por qué en vez de estarle contando yo algo, mi vida, segmentos de mi vida a alguien, ¿por qué no lo hago yo? Y fue así como lo hice. El libro realmente es un libro sencillo que hice en cuestión de 5 meses y ya está publicado, ya está en audiolibro, ya está en Kindle. Entonces fue empezar a escribir segmentos de mi vida y fue fluyendo y fluyendo. Por eso lo pude escribir en tan poco tiempo. ¿Ok? ¿Por qué Lilia decide incursionar en el periodismo político en un momento en el que hacer periodismo político no era cosa sencilla? Sí, no. Exactamente, sí, exacto. Fue una época, mira, yo soy producto de la emigración
por razones económicas y religiosas a Estados Unidos. Fui una niña migrante. Entonces, el hecho de ser niña migrante, quieras que no, a Estados Unidos, además, en los años 60, te da una visión de la vida muy particular. Claro que no te puedo hablar de experiencias tan trágicas, tan tremebundas, tan horrendas como lo tienen los flujos migratorios de todo el mundo, indocumentados que están tratando de llegar a la frontera norte de nuestro país para entrar a ese imán que sigue siendo Estados Unidos. En los 60 era otra situación. Sin embargo, ser migrante es ser migrante. Nadie se despierta una mañana y dice, ay, hoy me voy a ir a caminar por el desierto o hoy voy a cruzar el río, ¿verdad? Para ver cómo me va. No, no, no. Ser migrante lo hace uno por necesidad. Y los migrantes de ahora sí están pasando por una situación terrible. No quiero entrar en ese tema porque creo que me detendría ahí muchas horas. Yo interpreto mucho sobre la cuestión migrante y les puedo decir que cuando lo estoy interpretando, pues de alguna manera, aunque mi familia emigró a Estados Unidos con la tarjeta verde, con residencia no indocumentada, de todas maneras, emigrar de tu país es una experiencia única. Aunque la jaula sea de oro, no dejas tú de tener que integrarte a un nuevo mundo. A veces tú puedes estar en un ambiente como nosotros llegamos al estado de Utah porque mi familia es mormona. Yo, de hecho, crecí en la iglesia mormona. Toda mi familia sigue siéndolo y la cuna de los mormones es en Utah. Y nos recibieron con brazos abiertos. Jamás hubo discriminación, racismo, pero aún así la integración no es fácil. Entonces, después de eso empecé a hacer teatro político. Yo soy actriz de teatro político. Hice teatro político, ¿qué les diré? Pues yo creo que unos 10 años también. Cuando estaba haciendo teatro político me fui a recorrer toda América Latina, desde México hasta Argentina. Ya no llegamos a Chile, que ya había sido el golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73, el 11 de septiembre. Ya no llegamos a Chile, pero sí llegamos hasta Argentina, cubriendo por tierra toda Centroamérica. Cruzamos en avión de Panamá a Colombia. En Colombia participamos en varios festivales de teatro político que en los 70 estaban en gran auge. Después del teatro político o durante el teatro político de ese viaje por América Latina, me di cuenta de que había muchísimos movimientos muy interesantes de la ahora le llamamos sociedad civil, movimientos populares en Nicaragua, en Guatemala, en mismo Colombia, no se diga en Bolivia, no se diga en Argentina. Y allí conoció a un grupo de periodistas que hacían documentales y me dijeron que por qué no me ponía yo a entrevistarles, hacía falta una entrevistadora. Entonces, sin ninguna técnica, el otro día me estaba preguntando una amiga, ¿y cómo empezaste a escribir? Le dije, pues empezando, lo hice haciéndolo. Después sí, fui a la universidad, tomé varios cursos. En la Ciudad de México fui a la Carlos Septién, tomé todos sus cursos. En la Universidad de Brigham Young University de Utah también tomé todo el curso de periodismo, pero fue mucho, mucho después de que yo empecé a escribir. Así empecé por la necesidad y por el gusto y me enamoré del periodismo. Qué maravilla. Armando, adelante. Oye, Lilia, fíjate que ahorita con todo lo que nos hablas, a mí me surgen algunas inquietudes de saber qué pensaba Lilia cuando era niña, qué le dio la fuerza, qué imaginabas haber llegado, o sea, si habías imaginado en tu niñez lograr lo que hoy logras. A ver, platícanos un poquito sobre Lilia, pero en la etapa de niña, de qué soñaba. A Fíjate ver, que yo soñaba muchas cosas porque mis padres soñaban también. Yo vengo de padres soñadores y padres hacedores también, personas que hacen las cosas, no solo las sueñan. Siempre me enseñaron a que si tú vas a soñar algo, más te vale tener un pequeño hilo entre tu sueño, que puede estar acá arriba, que puede estar en algo nebuloso, pero con tu realidad. Yo vengo de una familia campesina de Jalisco, muy pobre. Mis abuelos y mis padres eran campesinos de Jalisco, de Calzón de Manta, de Guarache. De allí vengo yo. Papá y mamá apenas lograron escribir, leer y escribir. Entonces ellos se fueron de este pequeño pueblo de Jalisco que se llama Tequesquitlán, se fueron a Tijuana.
antes de que yo naciera. Los primeros años de mi vida fueron en Tijuana. Aunque yo nací en Jalisco, inmediatamente nos fuimos a Tijuana y yo estuve los primeros 10 años en Tijuana en una situación muy precaria de mis padres y de ahí nos fuimos a Utah. Yo creo que los sueños son muy importantes, que creo que debemos reconocer la belleza de los sueños y la posibilidad de los sueños, que no se queden solo en sueños, que tengamos siempre un vínculo con la realidad, eso me parece muy importante. Cuando yo estaba en Tijuana con mi familia, vivíamos en una colonia popular sin agua, nos bañábamos a jicarazos, no había electricidad, etcétera. Cuando llegamos a Utah era una situación totalmente diferente. Todos trabajamos en un pequeño restaurante en Utah. Yo fui una niña a los 10 años, yo creo que la niña más joven que jamás Utah ha tenido de lavaplatos. Entonces, todo eso me enseñó a que habría algo más, porque yo lo había visto en mis padres. Ok. Dentro de tu imaginación, dentro de esos, de esa precariedad que había sueños de grandeza, por lo que me estás regalando. ¿Esos sueños de grandeza alguna vez te los imaginaste como hoy? Mira, había sueños no tanto de grandeza, sino de superación, de esforzarse, de tratar de salir de esa situación y siempre nos enseñaron que la única manera de hacerlo era por medio del trabajo, que el dinero Correcto. fácil no existía. Entonces, en Utah en aquel tiempo vivíamos en una burbuja. La iglesia mormona es una iglesia muy organizada, muy solidaria, pero a la vez era un mundo muy protegido. Yo sabía que había otro mundo. Recuerden ustedes que en los años sesenta y tantos, fines de los sesentas, estaba la guerra de Vietnam a todo lo que daba. Entonces en Utah nos llegaba poca información de lo que pasaba en Vietnam. No sabíamos que era Hanoi, no sabíamos que era el Vietcong, no sabíamos que era Hanoi ni Saigón y todo esto. Y llegaba de vez en cuando gente de fuera, de California, de Nueva York, a, a Utah, y yo siempre hablaba con ellos. Sabía que existía un mundo fuera. Entonces, tan pronto pude, empecé a ir a la universidad en Utah, tan pronto pude, a los 20 años exactamente, dije, voy a ver qué pasa en ese mundo. Y de natural, obviamente, como mexicana, decidí llegar a la Ciudad de México, donde nunca había estado. ¿Y qué te parece la Ciudad de México? 1970 estaba gobernando en ese tiempo Luis Echeverría, Echeverría, acababa de exactamente, pasar. tremenda, tremenda, porque yo venía de un pueblito como de 30,000 habitantes en Utah. Entonces, imagínense, además yo llegué aquí sin conocer a nadie, no conocí absolutamente a nadie. Llegué al Zócalo, nunca había visto una cuestión, un espacio tan monumental. Y bueno, yo venía decidida a ir a la Escuela de Teatro y Bellas Artes y sabía que era que en septiembre iba a empezar y al día siguiente me hospedé en un pequeño hotel ahí por el centro de la ciudad, un pequeño hotel que en aquel tiempo cobraba $1 y yo traía ahorros como $100. De esos $100 he vivido de 1971 hasta ahora. Los he ido estirando y estirando y estirando. Total que yo me hospedé en un pequeño hotelito de 12.50 pesos, un hotel de paso. Pero como yo ya había visto la vida en Tijuana, a mí no me sorprendía ni me sorprende nada en la vida. Nosotros ya habíamos vivido en uno de los barrios, ¿qué les puedo decir?, más activos de Tijuana. Así es de que a mí ese hotelito por allá por la calle de Perú, atrás del Zócalo, me tenía sin cuidado. Yo la pasé muy bien y además el precio me gustaba mucho, 12.50. Y sí, a la semana ya estaba en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Yo soy egresada de la Escuela de Teatro y bueno, la Ciudad de México me parecía totalmente desconocida, maravillosa. Y miren ustedes todos los cambios que ha tenido. Yo no sabía nada de política, ¿eh? Yo ni sabía casi, casi que la política existía. Toda esta cuestión de conocimientos políticos yo los fui adquiriendo precisamente con los viajes, precisamente en la escuela de teatro, que estaba yo en un grupo bastante politizado. Y recuerden ustedes que en el 71 pues apenas habían pasado 3 años de Tlatelolco, del movimiento estudiantil. Y luego, unos 2, 3 meses,
del jueves de Corpus Christi también, que fue el halconazo, sí, terrible. Entonces, todo eso, empecé a escuchar a la gente contar esas experiencias, gente que había vivido todos esos movimientos, y bueno, pues a mí me parecía increíble. Yo no podía entender cómo un gobierno iba a atacar a la gente inocente en las calles. Totalmente me rebasaba esto. Pero sí, así fue. Me encantó la Ciudad de México, me sigue encantando con todos sus cambios. Siempre tengo un pie en México y en Estados Unidos, por supuesto. Toda mi familia está allá y también parte de mi corazón está en Estados Unidos. Dentro de tus estudios en Bellas Artes, este, primero, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando? Y segunda, ¿con quién llegaste a rozarte en esos tiempos, en esa escuela? Porque me imagino que en esos tiempos salió mucho actor, ¿no? ¿Quiénes fueron tus amigos o algo así para que el público lo vea? ¿Con quién has estado, no? Fue Ignacio Retes, que ya falleció. Era un profesor maravilloso, Ignacio Retes. Luego, después de Ignacio Retes, fue Claudio Obregón, un gran actor, un gran actor. Claudio acababa de filmar John Reed México Insurgente. Entonces, mi generación de los chavos que éramos nosotros, ¿qué te diré? Estaba Margarita Sáenz, que es una excelente actriz, estaba Salvador a dirigir telenovelas y todo tipo de obras de teatro. Estaba Julieta Gurrola, que estaba unos años adelante. Luego Rosa María Bianchi también. Blanca Guerra andaba por allí cerca. Órale. Sí, eran varios grupos. Y entonces mi grupo decidió, a fin de años teníamos que hacer un montaje de una obra de teatro. Mi grupo, que era el más pequeño y yo creo que el más politizado, en 1971 decidió que íbamos nosotros a escribir nuestra obra de teatro. Creo que ahí es donde yo empecé a escribirse, ahora que lo estoy pensando. Íbamos a escribir. Y el grupo que venía del movimiento del 68 dijo, tiene que ser un examen, era examen de la escuela, pero es un examen de lo que pasa en la sociedad mexicana y escribiremos sobre Tlatelolco. Yo empecé a ir a las hemerotecas a documentarme qué había sucedido y tomaba mis notas porque yo estaba totalmente desinformada de lo que había sucedido en el 68 y allí aprendí muchísimo. Creo que más de lo que más aprendí no fue de lo que leí en los periódicos en la hemeroteca, sino de lo que me di cuenta que no se había reportado, que no se había escrito, los grandes vacíos que encontré y realmente la poca información, pero yo tenía la contraparte que eran Paco Taibo II, era muy amigo de Claudio Obregón, su esposa Paloma, iban y nos contaban lo que había pasado porque ellos lo habían vivido. Así fue como Wow. montamos una obra que se llamó precisamente Examen, porque era un examen del primer año de la Escuela de Teatro en Bellas Artes y a la vez era un examen de la sociedad mexicana. Y te conviertes entonces en una chica de unos veintitantos años apenas, mujer, quiero recalcar el tema mujer, ¿no? Porque estamos hablando de México 1970, 1975, o sea, no es la mujer de hoy, no son los privilegios que tenemos ahorita reconocidos y los derechos ya establecidos y la constitución como la tenemos hoy. No, estamos hablando de 1975, más o menos. Decides tú, junto con este grupo, como mujer, irte a toda América Latina. Sí, sí, porque en ese momento la universidad contrató a un gran director de teatro que dirigía un grupo en Venezuela que se llamaba Rajatabla, lo contrató para dirigir una obra en la UNAM, porque Filosofía y Letras y la Escuela de Arte Dramático de la UNAM estaba pues realmente muy apaciguada, no pasaba mucho. Entonces trajeron a Carlos Jiménez y él dirigió el grupo de la UNAM. Nosotros ya habíamos estrenado con Claudio Obregón Examen y había otro grupo muy importante que hacía este tipo de teatro social y Ujú. político que era el Mascarones. Mm. Entonces, en la UNAM, cuando estos muchachos estudiantes terminaron de ensayar varios meses su obra con el gran director Carlos Jiménez, había un tipo de comité censor
en la UNAM. Cuando vio la obra que se llamaba Fantoche, pero era según la obra de un gran escritor, Peter Weiss, El Fantoche de Lusitania, cuando vieron que esta obra hacía alejamientos brechtianos, alejamientos del público de la lucha de Angola, etcétera, etcétera, la lucha de Angola contra el colonialismo portugués, entonces este grupo censor de la UNAM dijeron, no, eso no se presenta, porque estos alejamientos brechtianos son en que tú rompes tu personaje y te diriges a los ojos de la persona que tienes ahí enfrente, del público. Entonces rompes la lucha de Angola y hablas sobre el 68, hablas sobre el 10 de junio, etcétera, etcétera. Y luego regresas a tu personaje, la obra continúa. Entonces a la UNAM no le pareció y les dijo que no iban a estrenar la obra después de que ellos habían estado pagando al director para que dirigiera la obra con los estudiantes de la UNAM. Finalmente negociaron y se pudo estrenar la obra en el Foro Isabelino. Ustedes saben, el foro está en medio y tienes a todo el público rodeándote. En la colonia San Rafael. Lo estrenaron, pero con muchas limitaciones y con mucho estiría-afloje. Fue en ese momento que toda la vida cultural de México, toda la comunidad cultural de México estaba esperando esta obra. Primero porque conocían a Carlos Jiménez, este director que era excelso. Y dos, porque México necesitaba también que alguien lo moviera, que lo estremeciera con un teatro que no fuera solo el teatro europeo. Y allí fue donde el grupo tomó el Teatro Foro Isabelino. Ya no se fueron del teatro. Expusieron al público, abrieron las puertas y esa misma noche desertaron 4 o 5 estudiantes de la UNAM de ese grupo fantoche. Entonces yo, que era del grupo examen, inmediatamente me puse a ensayar junto con otros compañeros y formamos ya parte de examen, que era el grupo de Bellas Artes, y del grupo fantoche, que fue el grupo con el que nos fuimos finalmente a los pocos meses a varios festivales. No teníamos financiamiento, nos fuimos en Aventón, hablando de que Alejandro se les compuso su auto en la carretera Puebla. Nosotros compramos 2 camionetas viejas en subasta que se nos desvielaron a la entrada de Puebla. Les bajamos la caja y las estuvimos reparando una semana nosotros mismos con la ayuda de un mecánico que de pronto se presentaba para darnos instrucciones de cómo limpiar toda la caja de las 2 camionetas. Finalmente solamente una camioneta funcionó y tuvimos, después de una semana de estar tirados en la carretera, y entonces colocamos la utilería de nuestras 2 obras de teatro en la camioneta y problemas graves, soluciones graves. Nos fuimos en Aventón por toda América Latina. Nos fuimos en Aventón, la camioneta está cargando nuestras utilerías y nosotros nos dividimos de dos en dos, un chico y una chica, y nos fuimos por toda la Panamericana. Nos deteníamos en la plaza de Ciudad de Guatemala, luego de ahí a El Salvador, luego estuvimos en Nicaragua poco después del terremoto terrible de Nicaragua, entre los escombros. Íbamos recabando mucho material, íbamos haciendo un trabajo documental, la gente se acercaba a nosotros, nos compartía canciones, fuimos conociendo músicos, teatreros como nosotros, hasta llegar hasta Argentina, que fue de hecho en Argentina donde se quedó nuestra camioneta finalmente después de año y medio de viaje, después de recorrer unos 8.000 kilómetros desde Puebla hasta Argentina. Regalamos esta camioneta que nos fue totalmente fiel, la regalamos a una colonia popular que le llaman Villa Miseria en Argentina. Allá se quedó nuestro vehículo, pero nosotros a puro dedo, a puro ride. Excelente Oye, qué historia, padre. Lilia. Quiero darle la bienvenida a Marco, pero antes darle la palabra a Marco también para que se sume al Hola equipo, Marco. Marco Navarrete. Hola, Eh, hola. Quiero recordarle a la gente que estamos aquí con Lilia Rubio, periodista de mucho tiempo, con una pasión impresionante. Nos está contando su historia desde que fue niña en Utah, mexicana, migrante a Estados Unidos, regresa a México, se prepara en teatro en Bellas Artes y luego termina yéndose hasta Argentina de Aventón haciendo teatro popular. Bienvenido, Marco. Intégrate, por favor. Gracias, gracias. Bueno, me presento, Marco Navarrete, escritor del libro Mindfulness desde cero. Oye, de lo Hola poco que Marco. escuché de tu historia,
Digo, wow. ¡Qué Y, aventuras! y qué aventuras. Y de hecho me salió una pregunta, porque sí me lo estaba preguntando y no, no es no es cualquier cosa viajar con una experiencia así, ¿no? Recorriendo varios países, creo que no es cualquier cosa. Y yo sí tengo curiosidad porque imagino que durante todo ese viaje debió de haber de todo, ¿no? De todo, de todo. Entonces, no sé si nos puedas compartir cuál fue tu buena y tu mejor experiencia que tuviste durante todo ese Fíjate que trayecto. nunca tuvimos malas experiencias, ¿No? claro. No, 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 para nada. Yo adoro a los traileros, ¿eh? Los traileros eran nuestros aliados maravillosos, los traileros de los grandes trailers, ¿no? Los camioneros, los traileros. Porque fíjate, bueno, había, como nos dividimos, éramos como 20 actores y actrices. Dos compañeros se quedaron manejando la Ramírez, el piloto y el copiloto, que llevaba toda la utilería. Entonces nosotros llevábamos una bolsita, yo creo que ni siquiera llegaba mochila. Y entonces, algunos compañeros tenían la gran suerte, pon tú de que estábamos en Puebla, saliendo de Puebla, que fue donde tratamos de reparar las camionetas, que no funcionó, veíamos que pasaba ahí en plena carretera panamericana los dos compañeros que iban en un auto que se habían encontrado un aventón que los llevaba hasta Tapachula, por ejemplo, desde Puebla, o sea, con mucha fortuna y mucha suerte. Otros no, otros teníamos que irnos bajando, nos decían, no, pues los podemos llevar aquí a unos kilómetros, pues hasta ahí está muy bien. Los traileros eran maravillosos. Siempre se detenían, nos veían en pareja, un compañero y una compañera, no entendían quiénes éramos. Nosotros les estábamos eternamente agradecidos, se daban cuenta que éramos estudiantes, universitarios de Bellas Artes, les parecía poco comprensible lo que estábamos haciendo. Nosotros les pagábamos, no teníamos dinero, no había ningún financiamiento universitario. De hecho, la universidad nos veía como los niños terribles, por supuesto, porque les habíamos ocupado el foro isabelino. El foro isabelino quedó ocupado con nuevos grupos de los SHs que se empezaron a sumar para que no se cerrara el teatro en la colonia San Rafael. Total que de agradecimiento a los traileros, muchas veces, esto fue divertidísimo, nada más de estarlo recordando me da mucho gusto, les cantábamos rancheras, porque todos, los traileros, muchos eran centroamericanos, pero todos se las conocían de Ay Jalisco, no te rajes y todas las de Jiménez y las de Pedro Infante y las de Jorge Negrete. Íbamos a capela por la carretera cantando. Nos invitaban a comer. Ahí en sus restaurancitos de la carretera nos invitaban a comer. Sí, obviamente, eh, mucho nos dolía que tuvimos que hacerlo en ride, en aventón, porque nuestra idea original era irnos deteniendo en cada país, ofreciendo a las universidades, etcétera, etcétera, funciones por cierto pago, por una cuestión simbólica para seguir al país que estaba al lado. Pero no lo pudimos hacer porque cuando vas en aventón no tienes control de cuándo vas a llegar. Entonces nuestro objetivo era, si alguien tenía la suerte de que lo llevaran desde Guatemala hasta El Salvador, ¿verdad? Porque esa era su gran fortuna, todos teníamos el punto de reunión en la Plaza Central. Allí nos reuníamos. Y yo hubiera o tronara, ahí teníamos que esperar. Si tú llegabas un día antes de que llegaran los últimos dos del grupo, pues muy mal, ahí te quedabas y cantabas, pasabas el sombrero, etcétera, hasta que no estuviéramos todos juntos en la plaza central de X, Y o Z país. Hasta ese momento salíamos otra vez o cantábamos ahí, pasábamos el sombrero, comíamos, si comía uno, comía todos, comíamos todos, y de allí nos íbamos al siguiente país y una vez más se repetía. El punto de encuentro era la plaza central. Tuvimos mucha suerte porque los estudiantes, la Asociación Estudiantil de la Universidad de Panamá, no nos pagó con dinero, les dimos como varias funciones, nos pagaron con veintitantos boletos de avión, porque ustedes saben que no hay manera de cruzar de Panamá por el Darién y todo esto, tienes que volar, no hay carretera entre Panamá y Colombia. Entonces, muchos refugiados, muchos
muchos migrantes están cruzando el tapón de Darién, que es de las selvas, de las junglas más tupidas y más peligrosas y más difíciles, obviamente. Pues así están de desesperados los flujos migrantes en estos tiempos. Pero en aquel tiempo los estudiantes de la Universidad de Panamá nos pagaron, ese fue su pago porque nosotros teníamos el objetivo de llegar a Colombia a un festival de teatro. Llegamos y ya estaba el festival. Estaban artistas profesionales y artistas no profesionales como nosotros. Tampoco allí tuvimos dónde vivir porque ya todo el hospedaje estaba ocupado para el festival en Manizales, que es un lugar pequeño. Total que tomamos una gran casona abandonada con muchas ratas y muchas arañas y las vigas todas roídas y estaban cayéndose y los pisos con hoyos y todo esto. Ya era una casa condenada que la iban a demoler. Pues allí nos quedamos a dormir, pero nos presentamos finalmente desde que habíamos empezado el viaje, que ya llevábamos como, pues yo creo que mínimo 2 meses para llegar a Manizales todo Centroamérica y cruzar hacia Colombia, nos presentamos en un teatro, finalmente. Entonces nosotros bromeábamos de que tú puedes hacer teatro en cualquier lugar, en las calles, en las cárceles, en los mercados. Incluso puedes hacer teatro en el teatro. También se vale hacer teatro en el teatro. Sí. Exacto. Tenemos algunas personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, Vicky Moreno. Gracias, Pati Pérez Pineda. Gracias, Manuel Luisa Perales. Y aunque se ha estado respondiendo, pero no quiero dejar pasar la pregunta de Vicky, que dice, muy buena entrevista. ¿Qué tan difícil fue para ella salir adelante en aquellos años como escritora de política siendo mujer? Fíjate que fue muy interesante porque sí, teníamos, yo casi cuando estuvimos hablando de ser mujer, cuando llegamos finalmente en ese recorrido, ya no éramos los 20. Los compañeros de teatro se regresaron de Caracas después de un gran festival en el Ateneo de Caracas y nos quedamos solamente 4 compañeros, 3 periodistas, un músico y yo. Nos quedamos 5. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a siglo XX, a las minas de estaño, que son de las más grandes e importantes minas de estaño del mundo, en el departamento de San Luis Potosí, en Bolivia, primero íbamos a hacer un documental, esa era nuestra idea, lo hicimos de hecho. Entonces, cuando estábamos hablando con el sindicato de mineros, todo dijeron, bueno, compañeros, ustedes saben que es muy peligroso porque hay explosiones en la mina, etcétera, etcétera. Pero nosotros íbamos decididos a hacerlo. Y hablamos y dijeron que sí. De pronto dice un minero de los sindicalistas, la única que no va a poder entrar es usted, me dice a mí. Le digo, ¿y eso como que por qué? ¿Por qué no puedo entrar? Porque no podemos permitir que entren las mujeres a la mina. Eso es realmente, una creencia que tenemos, yo le llamaba discriminación, nunca dije que era discriminación, pero eso me parecía, porque en la mina de siglo XX, en las minas de todo el mundo, de hecho, pero allí es donde realmente lo vi en vivo y en directo, en las minas, el diablo es el Dios. Entonces el diablo es en esas catacumbas, en esa oscuridad, en esas humedades, en esas explosiones, en esos túneles, en esos charcos llenos de lodo donde tienes que pasar agachado o estás sudando hasta todo, estás totalmente sumergido en el sudor o estás con un frío terrible. Allí en las minas, el diablo es Dios. Y entonces tienen ellos unas enormes figuras que ellos mismos hacen, que los mineros hacen, son unas enormes esculturas con unos ojos protuberantes, con unos cuernos protuberantes, es mitad hombre y mitad animal, mitad toro, mitad animal. Y entonces está el toro sentado como en un trono. Y ahí es donde los mineros, esto lo encuentras en diferentes niveles, porque las minas obviamente, como son en plena montaña, tienen diferentes niveles, los encuentras en diferentes niveles y es allí donde los mineros se van a comer. Entonces, el momento que entras tú a la mina,
tú estás con el diablo que es tu Dios y Señor. Y el diablo, además, este Dios de las minas, tiene a su mujer, que la Pachamama. La Pachamama es su mujer y por eso no permiten los mineros que entre otra mujer, porque la Pachamama, que ahí sus chicharrones truenan, como decimos en Jalisco, ella es la mujer y no puede permitir que haya ninguna otra mujer. Bueno, entonces se imaginan ustedes con ese tipo de creencias. Entonces, finalmente yo dije, no, yo de esta no me voy a quedar fuera, por supuesto. Además, yo iba a hacer las entrevistas interior Mina porque mis compañeros iban a filmar. Les dije, miren, finalmente hablamos y hablamos y hablamos. Yo les dije, miren, compañeros, lo que pasa es de que las mujeres bolivianas han tenido un papel muy importante en el trabajo de la mina. Hay mujeres mineras, ha habido muchas mujeres mineras ahorita en sus campamentos aquí en siglo XX, Yayagua, así se llama el lugar. Solamente son las amas de casa, pero la mujer boliviana ha tenido un papel preponderante en el trabajo de la mina, lo cual era cierto, no mentía yo, ni lo inventaba. Finalmente les dije, miren compañeros, eh, yo no voy a entrar como mujer, ¿eh? Yo no entro como mujer. Yo entro como una trabajadora que está cumpliendo con su deber. Frase célebre, fin de discusión, me dejaron entrar. Órale. Entonces, entonces ese tipo de experiencias, luego, por ejemplo, en Argentina, llegamos directamente en Argentina cuando estaba toda la efervescencia política. Y allí sí tenías que ser muy fuerte porque los argentinos son muy apasionados políticamente, es un pueblo muy politizado y muy apasionado. Y allí si te veían con la grabadora en el hombro, pues te podían dislocar el hombro, te podían tirar al suelo, pero te la quitaban para que no estuvieras grabando. Entonces, si no ibas muy resuelta lo que estabas haciendo, sí, varias veces me quedé sin grabadora, por supuesto. Tuve que andar consiguiendo, casi casi siempre regalado, porque no tenía yo con qué comprar grabadora. Pero sí, sí, sí fueron momentos muy interesantes, pero no me puedo recordar de ningún momento del cual yo me esté lamentando. Eso tiene mi libro. Mi libro, las personas que lo están leyendo lo han leído, dicen, oye, es que tú cuentas unas historias en tu libro que son muy estremecedoras y siempre sales como, bueno, así sucedió y pues así sucedió. Y como yo lo hice de muy buena gana, porque yo estaba muy consciente y cuando estás consciente de algo en una de estas experiencias que no era nada fácil, porque tenías que vivir al día, tenías que andar comiendo cuando podíamos comer, tenías que andarte también de alguna manera arriesgando políticamente, etcétera, etcétera, sin ninguna subvención, sin ningún apoyo, pero lo hacía convencida. Y la convicción y la pasión son importantísimos. Entonces, no, no me acuerdo de ningún momento terrible que yo diga eso lo cambiaría, porque realmente no, nunca hubo un momento terrible. Y sí, sí hubo momentos terribles. Mucho depende cómo los vivas y cómo los vas tú digiriendo a través del tiempo. Así es. Armando, adelante. No, pues sorprendente todo ese viaje, pero bueno, y ahora me quisiera ir más al presente. Lilia tiene su libro ¿qué es lo que quiere regalar con este libro? ¿Hacia dónde va? Este libro, ¿hacia dónde va? ¿Qué quiere tocar en las personas, en los lectores? Mira, después de esa etapa decidí regresar a la escuela. Entonces fue cuando me hice intérprete. Es importante que mencione esto porque, bueno, de hecho, la interpretación es de lo que yo he vivido, no tanto del periodismo, que lo hice, como ya les dije, unos 20 años, pero yo no vivía de eso del periodismo. Tuve que llegar un momento en que dije, a ver, espérate, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y fui a la escuela y me hice periodista. Me hice intérprete y traductora. Intérprete es lo que se habla, es la traducción hablada y la traducción es la escrita, porque mucha gente no conoce esta diferencia. Yo hago los dos. Hago interpretación hablada, que es a lo que más me dedico, pero también he traducido, bueno, toneladas de hojas de traducción.
pero ya llevo casi 50 años de ser intérprete, fíjense ustedes, estoy como en el año 48 de ser intérprete y no he parado. La interpretación me ha dado muchísimo. Yo, como tuve toda esa experiencia de América Latina, y para ser un intérprete, tienes que tener una amplia cultura en ese sentido, ya sea una cultura general, puede ser, pero ese viaje por América Latina, donde yo conocí a tantas personas que estaban en procesos tan apasionantes, aprendí de ellos. Entonces eso me llevó, curiosamente, esa experiencia me llevó a convertirme en una, no estoy diciendo una con una mayúscula, no, en una de las principales intérpretes de temas políticos, económicos, sociales, problemas sociales en general, problemas feministas, problemas LGBTQ, problemas religiosos, porque vengo de una familia religiosa, la mormona, yo ya no la practico la religión, pero respeto mucho todas las religiones. Entonces, todo ese acervo que yo acumulé en este viaje, que yo creo que fue el inicio de mi formación, aprendí a través de esto de que a mí me encanta la política, me encanta la economía, todos los procesos económicos me apasionan, me encanta escuchar a la gente defender sus posiciones, debatir posiciones políticas de centro, de izquierda, de derecho, personas apolíticas. Me encanta escuchar lo que dicen los ateos, los musulmanes, los budistas, los agnósticos. Entonces, eso me ha permitido pues estar en los últimos casi 50 años y en los últimos 40 años he sido muy afortunada porque yo he estado en los equipos de los presidentes de México desde Salinas de Gortari. Es decir, es un equipo, formamos un equipo. No lo hago yo, lo hacemos entre todos el trabajo. Las presidencias necesitan todo un equipo y es de lo que yo formo parte. Entonces he sido afortunada porque he estado siguiendo la política mexicana durante 7 sexenios. Este es el séptimo en este momento con la presidenta Sheinbaum. Entonces eso es muy interesante porque vas haciendo la transición. El PRI que duró más de 70 años, luego de ahí obviamente terminó y luego fue Fox, luego Calderón, luego regresó el PRI otra vez con Peña Nieto, después López Obrador y ahora la doctora Sheinbaum. Entonces nuestros equipos de intérpretes, como la interpretación es un trabajo tan especializado, más a estos niveles que yo les estoy hablando, que vamos haciendo la transición de un partido político al otro, con el mismo respeto de todos, porque un intérprete no es un opinador, no es una persona que vaya a arreglarle la plana a ningún otro que esté hablando, no. Un intérprete tiene que ser preciso, exacto, tiene que decir la palabra como el otro señor o la otra señora lo dijo, tratar de ser tan fiel como mejor te dicte tu conciencia y tu conocimiento lingüístico a lo que esa persona está haciendo. No vas ni a juzgarlos, ni les vas a decir que se equivocan, ni vas a hacer ninguna aclaración, ni vas a hacer ninguna falta de confidencialidad. Todos trabajamos bajo la confidencial más profunda del mundo. De nuestra boca no sale absolutamente nada de todo lo que interpretamos. Nuestro trabajo es ese, somos un vehículo de comunicación. El trabajo de la interpretación es un trabajo cultural. Si por cultura entendemos aquella comunicación que se da entre los países, entre las naciones, entre los individuos, etcétera, etcétera, y ahí está el intérprete. Qué bueno fuese que todo mundo hablase los idiomas de los otros, pero sabemos que este mundo está cada vez más interrelacionado y necesitan de nuestros servicios. Entonces, por 7 sexenios, tengo la gran fortuna de estar todavía en este sexenio colaborando junto con muchos otros colegas. He estado yo siguiendo la política y los procesos de este país y lo cual me hace sentir muy afortunada. Bien, Lilia. Marco, adelante. Ya te vi que estabas queriendo hacer una pregunta. Adelante, adelante. Más bien, no, es que ahorita de la historia que contó hace rato, me recordó como la historia del Minotauro, ¿no? Donde los griegos lo tenían en su laberinto y se supone que era el que cuidaba, ¿no? Sí, Y tenía mitad buey y mitad humano, ¿no? así Y era, era una así bestia, era, ¿no? Así. así era. Este,
De hecho, bueno, mientras te platicaba lo de intérprete, sí me surgía la idea porque dije, o sea, entonces, ¿cuál es su función? Pero entonces ya más o menos lo entendí, o sea, tu función es hacer esa como transición, ¿no? Vamos a, lo que dejó este partido, lo paso al otro, ¿no? O si es así, más o menos, lo que entendí. Mira, no es lo que dejó este partido, lo paso al otro. Cada partido tiene sus propios programas. Ujú. Cada partido lanza su propia administración. Cada partido tiene sus propios funcionarios. Cada partido tiene sus proyectos. Es decir, no puedes comparar lo que es la cuarta transformación con lo que fue el sistema de innovación, calidad de innovación permanente, por ejemplo, de Fox. Entonces, lo que nosotros hacemos como intérpretes, termina un sexenio, ellos se lanzan a sus campañas presidenciales y eh, se da usualmente por un tipo de licitación y como somos un grupo tan pequeño en el país realmente de intérpretes, en un país de intérpretes, ¿qué les diré? En un país de 130 millones, por así decir, en México, en acción, en circulación, en permanente actividad, pues de todos los idiomas, porque tenemos ruso, chino, italiano, japonés, y lenguas indígenas ahora, ya tenemos intérpretes de lenguas indígenas, de seña, que los vemos en todos los programas en la televisión, porque ya tener lengua de señas es un deber y es una obligación, lo cual celebramos. Los indígenas también, porque antes los indígenas se iban a juicios sin tener interpretación y muchas veces no entendían el español, etcétera. Pues no somos más de todo esto que les planteo, pues yo no quiero equivocarme porque los colegas me van a echar en cara, pero yo diría que unos 300 en un país como el De ciento mexicano, tres sí, millones. de todos los idiomas. Entonces, y estamos activos en todo esto. Lo que hacemos es hacer la transición. A nosotros no nos cuesta ningún trabajo hacer la transición porque nosotros no somos los que estamos lanzando los programas. Nosotros los que tenemos que hacer es interpretarlos a estos funcionarios, a estos políticos, que son los que son responsables. Nosotros no tenemos que rendir cuentas como intérpretes más que de nuestro trabajo lingüístico. Entonces, esto me ha llevado, por ejemplo, ¿qué les diré? Ha sido realmente para mí un honor porque he estado pues, no sé, yo creo que en unos 40 países, varias veces en cada país, en las grandes cumbres, en los G7, en el grupo de los 20, en el grupo de los 7, en el grupo de esto y del otro, en la Casa Blanca, en la oficina oval, que es toda una experiencia varias veces, con varios presidentes. Puedes conocer a estos personajes, no es de que los conozcas, de que vayas a tomarte un café con ellos, no, pero conocer en la convivencia, porque como por ejemplo en Estados Unidos se quedan ahí 4 años en la presidencia, en México se quedan 6 años. Entonces se encuentran en estas cumbres internacionales y te los vuelves a encontrar, por supuesto. Vas conociendo su política, sus programas, te vas familiarizando con lo que opinan de este tema, del otro tema, y eso te va dando una continuidad. A mí lo que me gusta mucho del proceso mexicano y del mercado mexicano en el que estoy participando es de que estos políticos nos respetan como nosotros los respetamos a ellos. Saben que el hecho de que un intérprete haya estado con el presidente Fox o con el presidente Calderón o con el presidente López Obrador no lo excluye de estar dentro de 6 años con otro presidente de otro partido político. Saben que ahí tienen gente responsable, profesional, con una ética a prueba de todo. Entonces, eso es lo que quiero decir con que hacemos la transición, porque somos equipos muy profesionales en México. Bien. Lilia, se nos está yendo el programa. Sí, De volada, como Ha agua, estado ¿no? riquísimo sí. escucharte, de verdad es impresionante. Voy a pedirles a mis compañeros que vayan ya haciendo sus preguntas de cierre, la última de la noche de cada uno de nosotros, Gracias. y ya estamos en la recta final con Lilia. Adelante, Armando, por favor. Lilia, de veras que interesantísimo, de veras toda tu trayectoria. Te agradezco mucho que nos hayas regalado tu tiempo para estar con nosotros. Y lo único que yo quisiera saber es, ¿qué esperamos de Lilia para un futuro?
¿Y ahora qué, verdad? Bueno, mira, escribí mi libro. Decidí, a fin de cuentas, con esto que les estoy diciendo es el libro. Esto es muy interesante porque yo empiezo el libro en 1925. Lo empiezo con mis padres. Lo empiezo el año que nació mi padre, en 1925. Hablo de mi padre y de mi madre en este pequeño pueblo de Jalisco, porque sí me parece que, a mí me pareció que el lugar para yo poder hablar de esto, que ya es, digamos, el presente, esto de la interpretación, pues a mí siempre me lleva a mis raíces. Crecí en Estados Unidos desde los 10 años, pero yo sigo siendo, como digo, como dicen los taxistas, una jalisquilla de hueso colorado, por supuesto. Y hablo como jalisquilla y como jalisquilla y los dichos los tengo como de Jalisco también. Entonces lo publiqué ahora en 2025, cubro como 100 años en el libro, 100 años de mi familia, hago historia. Me decía el otro día un periodista, oye, yo pensé que ibas a hablar solamente, que ibas a hablar principalmente de tu vida como intérprete, que llevo 50 años, se justificaría porque es tanto tiempo, pero no, yo creo que todo es política en la vida. Yo creo que tú tienes que incluir en tus anécdotas personales también el contexto en el que estás, porque no somos islas, no estamos en nuestro silo, no estamos en un nicho, ni mujeres, ni hombres, ni nada. Todos estamos en un colectivo en que las personas, aquellas que dicen que no les interesa la política, pues es decisión de ellas o de ellos, ¿verdad? Yo digo que hay que interesarse en la política, porque de todas maneras te va a afectar de una u otra manera. Mejor estar bien enterados. Yo estoy leyendo todos los días lo que pasa aquí, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa. Eso a mí me apasiona mucho. Por eso voy intercalando en mis recuentos personales ese contexto político de los lugares a donde yo he estado. Bien. Muchísimas gracias, Lilia. La verdad es que Gracias a ti, para Armando. despedirme, yo la verdad, pues te felicito, tienes una carrera sorprendente y pues te deseo lo mejor y más éxitos. Que Gracias, qué amable, gracias. Marco Navarrete, adelante para despedirnos. Sí, mira, a mí me gustaría que nos dijeras a mí, bueno, y al público, ¿qué tip les darías a aquellas personas que están pensando escribir sobre sus experiencias, sobre su vida? O sea, ¿qué tip les darías? No debe Que, ser fácil. que empiecen, es fácil el momento que empiezas, es difícil si no lo empiezas. Que no se pongan cartabones, que no se pongan etapas cronológicas, que vayan escribiendo y ahí, al ir escribiendo, tú vas viendo tus textos, ir contando historias y se va acomodando, van tomando su lugar correcto. No puedes escribir toda tu vida, es imposible. Escribir es un poco como desnudarse en público, no es una cosa fácil, es una condición en que tú tienes que ir poco a poco. Pero nadie te va a obligar a contar cosas que no quieras contar. Es tu libro, es tu escrito y tú puedes hacer siempre y cuando seas una persona honesta, honesta contigo mismo y con quien te va a leer. Pon lo que quieras, pero ponlo. El Gracias, libro gracias. Mi Voz, una maravilla que cuenta la historia de esta mujer extraordinaria, niña, migrante, teatrera, de pueblo, de muchos pueblos, de muchas naciones, de 25 países visitados a lo largo de la vida y habiendo conocido gente como Indira Gandhi, lugares maravillosos como los palacios en Inglaterra y la Casa Blanca, y también ha sido el Palacio Nacional hasta la fecha. Lilia Rubio, te damos de verdad las gracias por haber estado con nosotros, las gracias por haberte abierto de esta manera, por hacer de esta hora que ya se nos fue de principio a fin, una hora maravillosa. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿y tú con qué cierras? ¿Con qué cierras este programa? Quiero agradecerles a ustedes, escritores en acción. Me parece formidable lo que están ustedes haciendo.
teniendo esta hora los lunes, invitando. Yo voy a darles algunos tips de amigos y amigas que pueden invitar también, que están haciendo cosas interesantes, si me lo Qué permiten. bueno. Me encantaría, ustedes son realmente formidables, he pasado una hora maravillosa, ustedes son escritores en acción y están tratando de que la gente escriba, de darle a la gente esta delicia de escribir y de que lea también. Entonces, la agradecida soy yo. Y adelante con su bello programa. Y yo creo que ha de tener ahí todavía sin fin de historias, ¿eh? O sea, no nos podríamos pasar aquí, yo creo que 8 horas y contando y contando. Bueno, cuando gusten un día empezamos un poquito a desglosar la situación. Es Gracias. un compromiso, ¿eh? O sea, por nosotros la invitación está a la vuelta de la esquina. Gracias, Carlos. Eh, Eres muy gentil. Que estén ustedes muy bien. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a los que nos acompañaron, gracias por sus comentarios y le damos las gracias a Lilia, a su casa productora. Tenemos tu libro, ¿en dónde lo podemos adquirir, Lilia? Está en Kindle ya y está en audiolibro también y está en algunas librerías cuya lista no tengo en este momento, pero estará muy pronto también en libro ya en físico a través de Amazon. Perfecto. Un honor haberte tenido, muchísimas gracias, gracias Marco, gracias Armando, saludamos a Alejandro y a Leti que no nos pudieron acompañar. Señores, se lo perdieron, un Sí, agasajo sí, sí. estar con esta mujer y de verdad, muchísimas gracias, escritores en acción. Nos vemos en la próxima lunes, 9 de la Próxima, nos noche. vemos. Buenas noches, No Buenas dejen gracias. de Que noches. estén escribir, bien. no dejen de hablar, Abrazos, no dejen de abrazos. compartir. Nos vemos. Gracias.